Buenos días, estimados profesionales. Solo quisiera, por favor, que alguien me pudiera responder si me escuchan. Sí, licenciada, la escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, estimados profesionales. Bienvenidos sean todos al curso Supervisión de Obras bajo los lineamientos legales y o los criterios de supervisión de obras públicas de fiscalización, grupo número 1. Para este evento formativo tenemos como apoyo logístico al licenciado Axel Rafael Miranda Ovalle, que pertenece al área de multimedia de la Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, y a su servidora Yurisa Iracema Navarro Temaj, técnico especializado de formación de personal SAT. Para este evento formativo tenemos una única sesión, la cual está comprendido en un horario de 3 horas, de 9 a 12. Al finalizar la exposición del docente se darán 3 minutos de receso. Seguido estaremos con la sección de preguntas y respuestas. Por favor, le suplicamos su total atención. Durante el presente evento formativo, a través del chat se le enviará un link para el registro de su asistencia y emisión de constancia de participación por parte de la Contraloría General de Cuentas. Para ello, pedimos al área de multimedia, por favor, poder presentar el video tutorial para que todos los asistentes puedan tener una idea de cómo registrar su asistencia. Gracias. La Contraloría General de Cuentas le da la bienvenida a este evento. Este es un video tutorial para el llenado del formulario de inscripción o asistencia para esta capacitación. Lo primero que debemos hacer es darle clic al enlace que se ha estado compartiendo en el chat de nuestro evento. Este nos redirecciona a esta página y lo primero que debemos hacer es llenar nuestro correo electrónico. Este correo electrónico es importante verificar que no tenga espacios ni comas y que sea el que utilizamos con normalidad. Como segundo paso, vamos a elegir el tipo de colaborador de nuestra institución. Es decir, si somos servidores públicos o prestamos servicios a alguna institución, si somos trabajador o prestadores de servicios de Contraloría, si somos estudiantes o bien somos parte del público en general, podemos elegir otros. En este caso, voy a utilizar el de servidor público, ya que pertenezco a alguna institución. Luego tenemos que colocar nuestro NID. El NID, por favor, es sin guiones, sin espacios y sin comas. Y listo, ahora debemos verificar la información. Es importante hacer mención de que si nos aparece un error, debemos verificar si el correo y el NID está correctamente escrito o bien si tenemos actualizado nuestro RTU en ASAT. Vamos a verificar no en el botón siguiente, sino en el verificador, que es un icono de un avioncito. Vamos a darle clic a este icono. Y listo, se nos ha generado un código para el correo que registramos. Debemos acceder a nuestro correo y listo, se nos ha enviado un código de verificación 670382. Es importante abrir nuestro correo y verificar el código, ya que el código es personal y solo puede utilizarse una vez. Vamos a darle clic en siguiente. Y este nos confirma de que no podemos utilizar el correo 2 veces. Le vamos a dar clic en aceptar. Después de haberle dado siguiente, este nos lleva a la página con nuestra información personal. Debemos verificar que todos los datos sean correctos y llenar el campo de profesión u oficio y el país de residencia. Y listo, vamos a darle clic en siguiente. Listo, en esta página debemos colocar la institución, entidad o dependencia a la cual pertenecemos.
Vamos a seleccionar el departamento, el municipio y el área o departamento en el cual laboramos y el puesto que desempeñamos. Vamos a darle nuevamente clic a siguiente. Y como último paso debemos guardar nuestra información. ¿Está seguro que desea enviarlo? Le vamos a dar clic en enviar. Y es así como nuestra inscripción ha sido completada. Nos tiene que aparecer esta información que se ha realizado su inscripción exitosamente. Asimismo, se nos envía un correo electrónico en el cual nos confirman nuestra inscripción. Así que sean bienvenidos a esta capacitación. Gracias. Al finalizar este evento formativo a través del chat, dos encuestas de control de calidad del curso. Uno corresponde a la Contraloría General de Cuentas y el otro será para usos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Para su participación durante el evento formativo, la plataforma Teams nos presenta distintas herramientas como las que tenemos el micrófono, la cámara, distintas reacciones para poder participar y el chat de preguntas y respuestas para que puedan, por favor, plantear sus preguntas y pueda darse lectura al finalizar el evento formativo. Para mí es un gusto poder presentar a la arquitecta Romy Sheila Jacqueline Guzmán Ríos, quien estará a cargo del presente curso. La arquitecta Romy en arquitectura es egresada de la Universidad Rafael Landívar, también tiene estudios de posgrado en evaluación y control ambiental de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Asimismo, tiene un pensum cerrado de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Como experiencia laboral, actualmente la arquitecta labora como auditor gubernamental en la Dirección de Auditoría a Obras Públicas y Gestión Ambiental de la Contraloría General de Cuentas. El objetivo estratégico PEI 2021-2025 es fortalecer las capacidades de gestión y transparencia institucional. Y bien, esto es contribuyendo por el país que todos queremos, SAT. Para mí es un gusto poder cederle la palabra a la arquitecta Guzmán, quien estará impartiendo el presente curso. Bienvenidos. Gracias, muy amable, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Pues trataré en la medida de lo posible, pues poderles aclarar algunas de las dudas que tienen acerca de las auditorías a obra pública. Y pues voy a proyectar una presentación que es la que me va a ayudar a mí a poderles presentar. Lo que hoy les voy a explicar esta mañana son lineamientos legales y técnicos en la realización de auditorías a obra pública. Iniciamos como por jerarquía de normas, ¿verdad? Con nuestro fundamento constitucional, en donde en el artículo 232 constitucional indica que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos e egresos en general, de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos de Estado o que haga colectas públicas. Este es nuestro fundamento constitucional legal, en donde después, posteriormente a ello es que se crea la Contraloría. Otro de nuestros fundamentos legales es el decreto número 31-2002, que es la Ley de Contraloría General de Cuentas, indicando en su artículo 1 nuestra naturaleza jurídica y nuestro objetivo fundamental. Dentro de nuestros objetivos están subrayados en amarillo porque quiero que pongan mucha atención en todas las palabras y cada una de las que indican, porque indica que somos un ente técnico rector de la fiscalización y control gubernamental, que velamos por la transparencia de la gestión de las entidades de Estado o que maneja fondos públicos. Estamos a cargo del control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública.
Dentro de nuestro ámbito de competencia, indica que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función de fiscalización, fiscalizadora y de control gubernamental a todas las entidades autónomas y descentralizadas, municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado prestan servicios, así como instituciones que integran el sector público no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado, haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que ésta tenga participación. También están sujetos a fiscalización todo lo que son organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al manejo de fondos. Dentro de la función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su fiscalización, lo realizará lo que es la Contraloría General de Cuentas. Dentro del artículo 3, solo voy a enumerar las palabras que están subrayadas con amarillo. Dentro de los objetivos, la Contraloría General de Cuentas, a través del control gubernamental y dentro de su campo de competencia, tiene los objetivos siguientes: determinar, apoyar, promover y vigilar, promover el intercambio, promover procesos de capacitación, promover la modernización de auditoría interna y externas gubernamentales, contribuir al fortalecimiento de la capacitación, velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública y promover la vigilancia de la calidad del gasto público. Asimismo, dentro de sus atribuciones, la Contraloría General de Cuentas tiene, que es el órgano rector del control gubernamental, efectúa exámenes y operaciones y transacciones financieras administrativas, norma el control interno, evalúa los resultados de la gestión, audita, emite dictámenes, rinde informes de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Promueve de oficio y parte actora los juicios de cuentas, requiere a la autoridad nominadora la suspensión en forma inmediata de funcionario o empleado público encargado de esa custodia, manejo y administración de los valores públicos. También nombra interventores en los asuntos de su competencia de carácter temporal y autoriza formularios. Examina contabilidad, autoriza y verifica. Cuando la circunstancia lo demande y de manera exclusiva, califica y contrata contadores públicos y auditores independientes, quedando estos sujetos a la supervisión de la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, promueve la eficacia profesional de los auditores gubernamentales, promueve mecanismos de la lucha contra la corrupción, verifica la veracidad de la información contenida en las declaraciones, puede contratar especialistas de otras disciplinas para que se participen en las auditorías, especialmente cuando se hacen dictámenes técnicos, ejerce control de la emisión de especies postales, así como controla la incineración de estas mismas, emite opiniones y dictámenes técnicos en asuntos de su competencia que le sean requeridos por los organismos o entidades sujetas a fiscalización, coadyuva con el Ministerio Público en la investigación de los delitos contra la hacienda pública, promueve un programa de digitalización de documentos, informa, publica, divulga, educa sobre el contenido de la presente ley, fiscaliza físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando, evaluando la calidad de la misma y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia. Fiscaliza si los sujetos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley llevan a cabo los registros financieros, legables, contables, de inversión pública y otros que por ley corresponde, así como verifica, audita y evalúa. También requiere la digitalización de documentos y expedientes, establece un régimen de administración de recursos humanos, requiere de solvencia a cualquier persona natural o jurídica que por contrato o convenio que administre, ejecute o reciba cualquier medio de fondo,
público extendido por Contraloría y cualquier otra atribución que se delegue en esta y otras leyes. Como podrán observar, todo el marco legal que les acabo de indicar, la palabra supervisar está consignada solo 2 veces en la ley orgánica. Es en su artículo 20, en donde indica las atribuciones del subcontralor de calidad pública, donde dice que recomienda y supervise el proceso presupuestario. Y en el artículo 21 ter, donde dice funciones del subcontralor, en el cual indica que su función específica es realizar, evaluar, implementar y supervisar y ejecutar todas las actividades administrativas. Eso estamos hablando de una supervisión al interno de Contraloría General de Cuentas. Por otra parte, la palabra supervisión está consignada solo 4 veces en nuestra ley orgánica. En el artículo 3, en donde indica que promueve los procesos de capacitación para funcionarios públicos que son los responsables de ejecución o supervisión del patrimonio. O sea, promueve la capacitación para los supervisores y los ejecutores. El artículo 4 está también en el literal J, examina la contabilidad de los contratistas de obra, que reciban, inviertan, administren fondos públicos, así como en aquellas en las que el Estado delega la administración, ejecución o supervisión de obras. Está hablando de las personas que se encargan de la supervisión. Por otra parte, en el literal L, cuando las circunstancias lo demanden y de manera exclusiva, se podrán contratar auditores públicos y auditores independientes o bien como firmas, quedando estas firmas o estos auditores sujetos a la supervisión de Contraloría. Por último, en el artículo 27, indica que el auditor gubernamental se denomina así a la persona responsable de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución de trabajo de auditoría en la institución o persona a la que se refiere el artículo 2. Me voy a detener un momento acá. Cuando habla del responsable de la supervisión, se refiere a que dentro de la institución y la estructura, cuando se nos es nombrado, siempre se cuenta con un supervisor, un coordinador, un auditor, dependiendo del tipo de auditoría. La supervisión a la que se refiere que realice el auditor gubernamental es a la supervisión, como bien lo indica aquí en lo que está en amarillo, del trabajo de auditoría en las instituciones. Esa supervisión se refiere a que existe una persona encargada con cargo de auditor gubernamental para que supervise que se lleven a cabo todos los protocolos y procesos de una auditoría regulados, no solo en nuestra legislación, que sería la Ley Orgánica de Contraloría y nuestro reglamento, sino que también en las normas ISAI, dependiendo de qué tipo de auditoría es, si es financiera, si es de desempeño o bien si es de cumplimiento. Dicho esto, como bien indica nuestra legislación, nuestra ley del organismo judicial, decreto 289, en su artículo 11, el idioma de la ley. El idioma de la ley es el español y las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en acepción correspondiente, salvo que el legislador haya definido expresamente. Pues estas palabras no están definidas, entonces por lo tanto les estoy poniendo la definición basándome en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, que indica que fiscalizar es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien, mientras que fiscalización es la acción de fiscalizar, esto es vigilar con ánimo crítico y acción de ejercer el oficio de fiscal. Por otra parte, están lo que son las palabras supervisar y supervisión del diccionario de la Real Academia Española, que indica que supervisar es ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros y supervisión es acción y efecto de supervisar. Dicho esto, quiero aclarar que a pesar de que la capacitación se llama supervisión, Contraloría General de Cuentas, en base a lo que les he demostrado en todos sus artículos, en ningún momento indica que nosotros supervisamos obra pública. Indica que nosotros fiscalizamos obra pública. Existe una confusión y es por ello que me tomé el tiempo y el atrevimiento de poderles indicar a ustedes, basado en nuestra legislación,
que Contraloría General de Cuentas, en especial la Dirección de Auditoría, Obra Pública y Gestión Ambiental, y todos los que realizamos auditorías a obra, no supervisamos, fiscalizamos. Entonces, aparte de, se tiende a confundir muchas veces que fiscalización es igual a supervisión cuando no lo es, porque la fiscalización es una función que le corresponde a la autoridad para verificar el cumplimiento de toda la normativa vigente. Y está orientada a la aplicación, obviamente, de multas o sanciones por la comisión de infracciones establecidas en estas, o sea, por el cumplimiento. También se fiscalizan las labores que cumplen los funcionarios públicos, incluyendo aquellos que tienen función de supervisar. Nosotros fiscalizamos a los que tienen esa función de supervisar, mas no supervisamos. Entonces, el rol del fiscalizador es, pues, la de sancionar por las infracciones previstas en las normas, como en el campo penal fiscal se tiene la función de acusar por delitos cometidos y su actuación está enmarcada en dicho esquema. Mientras que el supervisor es el que trata que todos los colaboradores a su cargo, a quienes supervisa, trabajen en forma armónica e integrada para lograr los objetivos. Por lo tanto, el rol de supervisor es muy distinto al del fiscalizador. Esto lo indica un blogger de Alerta Económica llamado Alejandro Chanchan, con el cual yo coincido completamente, y es por ello que me tomé el tiempo de poderles explicar y de poderles indicar que la función de Contraloría General de Cuentas en cuanto a obra pública no es supervisar, es auditar. Entonces, empezando por esa confusión, creo que es importante podérselas aclarar para que ustedes puedan comprender de mejor manera, pues, cuál es nuestra función como auditores de obra pública. Seguidamente de eso, ya procedo a lo que es el tema en sí, que es el proceso de fiscalización de obra pública. Aquí, de manera muy general, les hice un diagrama de cómo inicia, con el nombramiento, la presentación a la entidad, un acta de apertura, la elaboración de un informe, la solicitud de información, la inspección física, la elaboración del informe, la comunicación de resultados que puede derivar en una sanción, en un informe de cargos, en una denuncia, o bien sin ningún tipo de acción. Y por último, la oficialización. Dentro de la fiscalización a obra pública estamos basados en el decreto 31/2002, que es nuestra ley orgánica, y en el acuerdo gubernativo 96/2019, que es el reglamento de la ley orgánica. Dentro de nuestras atribuciones está fiscalizar físicamente las obras públicas y de infraestructura en cualquier etapa del proceso, verificando, auditando, evaluando la calidad de las mismas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia. Y pues nuestra función como auditor gubernamental, somos los responsables así de la supervisión, revisión, desarrollo y ejecución del trabajo de auditoría. Ahí están todas las funciones que un auditor gubernamental puede cumplir, pero en ningún momento indica que la supervisión a la que se refiere este artículo sea a las obras. Por otra parte, pues iniciamos con el proceso de auditoría, el cual inicia y se da vida con lo que, basándonos en el Acuerdo Gubernativo 96/2019, que es el reglamento de la Ley de Contraloría General de Cuentas, y nuestro artículo 26, que es a la dirección que pertenezco, que es la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, en donde indica que es la responsable de fiscalizar físicamente la obra pública en cualquier etapa, a cualquiera de las entidades establecidas en el artículo 2 de dicha ley, y que estas obras cumplan con la normativa ambiental. Y dentro de las funciones, en el literal D, está emitir los nombramientos de auditoría para ejercer la acción fiscalizadora, a las entidades sujetas a control que correspondan. Les voy a explicar qué es el nombramiento, porque es importante que ustedes pues, puedan entender a qué se refieren tantos números y tantos códigos. Este es un nombramiento que me fue emitido, el cual era una auditoría de presupuesto. Existen varias auditorías, hay auditorías de presupuesto, que son las que se designan para poder que en el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre, y son las que se rinde informe a lo que es el Congreso de la República. Existen también nombramientos especiales. Estos son derivados de una
auditoría ya sea solicitada por el Ministerio Público, porque como indiqué, dentro de nuestra legislación está que nosotros tenemos que apoyar pues, al Ministerio Público, entonces se emiten auditorías especiales en donde se consigna una obra o un proyecto específico al cual pues el Ministerio Público tiene interés en poder determinar lo que ha sucedido en todo el proceso. Y por último también están los que son nombramientos, que son dictámenes técnicos, los cuales se originan a través de una solicitud por medio de cualquiera de las otras 16 direcciones que existen en Contraloría General de Cuentas para apoyarlos toda vez que no tienen la competencia de técnicos. Ellos necesitan determinar si existe o no algún incumplimiento en la parte técnica y en base a ese dictamen, pues ellos puedan formular sus respectivas situaciones encontradas. En el nombramiento, en el 1, ustedes pueden observar cuando ustedes les presenten un nombramiento, como este es el que a nosotros no solo nos da la facultad y el poder de auditar, sino que también nos limita porque ahí indica qué es lo que estamos auditando, en qué periodo lo estamos auditando, los plazos que tenemos para auditar. Entonces, así como nos da la facultad de poder llegar a una institución, también nos limita en cuanto a lo que podemos o no ver, en cuanto a lo que podemos o no solicitar. En el número 1 está, pues, de qué dirección pertenece. En este caso, como es un nombramiento pasado de la Dirección de Auditoría, Obra Pública y Gestión Ambiental, es un nombramiento de Auditoría, Obra Pública. El número 2 es el DAS, es el número con el cual se identifica nuestro nombramiento y es el que va consignado. El número 3 es el CUA. Este número se le asigna a la auditoría y es el cual ustedes pueden en la página de Contraloría General de Cuentas verificar la veracidad de este nombramiento, si es real, porque esos están todos consignados ahí. Lo que se consigna en el numeral 4 es la cuentancia de la institución a la que se está fiscalizando. Seguidamente, el numeral 5 indica pues la fecha en la que fue emitido este nombramiento. Y en el inciso 6 está el equipo de auditoría, que como ven está conformado por un supervisor gubernamental y un auditor gubernamental, que en este caso era yo. Seguidamente, en el punto octavo está pues la base legal, en base a qué, como les indicaba en el artículo 232 y 241 constitucional. El 2, en donde indica qué instituciones somos las que fiscalizamos. El artículo 7, que es el que indica el acceso del auditor que tiene a la información pública, así como los acuerdos gubernativos, que es nuestro reglamento, y en el cual se nos designa por parte de Contraloría para que nos constituyamos en el lugar, ahí indique el lugar, y como les indiqué antes, está el periodo comprendido. Y como mínimo se deben evaluar, pues de oficio, algunas otras, dependiendo de algunas otras circunstancias, podría extenderse el periodo, siempre y cuando no sea el de presupuesto. Seguidamente, en el 9º punto, las acciones a fiscalizar quiere decir que se pueden extender a otras unidades. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo estoy fiscalizando una municipalidad y resulta que esta municipalidad está trabajando con fondos de Consejo de Desarrollo, yo también puedo solicitar con base a este nombramiento y con base a este párrafo que por favor los señores de Consejo de Desarrollo puedan proporcionar información con respecto a ese financiamiento y toda la documentación que tengan relacionada con el proyecto que es objeto de mi fiscalización. Por último, en el párrafo 10, indica que para el cumplimiento de debemos observar las normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores aceptadas en Guatemala, que son las ISA-IGT, que son las que le comento que existen varios manuales, una para la auditoría financiera, una para la auditoría de desempeño y una para la auditoría de cumplimiento, y que son las que nos dan los parámetros de cómo se llevan la auditoría desde que inicia el nombramiento, nuestro memorando de planificación, nuestra ejecución, nuestros papeles de trabajo y todos los esquemas y todos los requisitos necesarios para que cumpla nuestro informe de auditoría y nuestra auditoría con los protocolos de este tipo. Si también se dan cuenta, existe un
un plazo que indican ahí que como mínimo nosotros debemos otorgar los 7 días hábiles entre cada notificación de hallazgo y la respectiva discusión de los responsables. Por último, indica que los resultados de dicha actuación los haremos constar en papeles de trabajo. Los papeles de trabajo conforman toda aquella documentación que nosotros solicitamos a las instituciones y en las cuales hacemos anotaciones que son planos, que son especificaciones técnicas, contratos, manuales de funcionamiento y que van consignadas dentro de los papeles de trabajo en el informe cuando este se entrega, así como también nos indica, en este caso, como les comenté, era una auditoría de presupuesto, ahí indica cuándo se cierran los candados, quiere decir que hasta ese día se podría uno pues consignar cualquier cosa dentro del informe. El nombramiento, como indicaba antes, en nuestra dirección es emitido por el director y con el visto bueno del subcontralor de calidad del gasto, que es la subcontraloría a la cual pertenecemos todas las direcciones que fiscalizamos. Dentro de nuestras funciones de la Dirección de Auditoría Obra Pública, está lo que es fiscalizar en cualquier etapa del proceso de ejecución de la obra, atender solicitudes de evaluación de obra pública y gestión ambiental, realizar evaluaciones o auditorías ambientales. Estas auditorías ambientales a las que se refieren no son como las propias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Estas auditorías ambientales son auditorías de gestión, son totalmente distintas y están reguladas también por la CISA-IGP, a fin de determinar el impacto de los programas y proyectos ejecutados por los entes contemplados. Este tipo de auditorías son auditorías de desempeño. Está también lo que es emitir dictámenes y, como les comentaba, poder atender los requerimientos que sean solicitados por Contraloría a través del Ministerio Público. Dentro de las obras y dentro de los proyectos que nosotros fiscalizamos, existen varias modalidades. Las modalidades, por ejemplo, que establece el decreto 5792 y el acuerdo gubernativo 122-2016, que estamos hablando que es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Por ejemplo, la licitación, la cotización, la compra de baja cuantía, la compra directa, la adquisición de proveedor único, los arrendamientos, adquisición de bienes muebles, los dragados y los casos de excepción. Cada uno están regulados dentro de la ley de contrataciones del Estado. Asimismo, están las modalidades de ejecución con base al manual de clasificación presupuestaria para el sector público y al decreto 101-97, que es la ley general de presupuesto. En este caso son todos aquellos proyectos de mantenimiento que están incluidos en el grupo de gasto 1, en el subgrupo 17 y en los renglones del 171 al 176 y en el artículo 33 bis del decreto 101-97. Asimismo, también vemos lo que son las modalidades de ejecución con base al manual de clasificación presupuestaria, que son las obras por administración directa, que no son más que las que utiliza la institución, sus propios fondos, sus propios recursos para poderlas ejecutar, en donde compran ellos sus materiales y poseen el personal para que ejecute las mismas. La fiscalización de obra pública, dentro de los criterios que nosotros tomamos como base, que obviamente esto va a depender del tipo de institución, porque no es lo mismo fiscalizar a una municipalidad, no es lo mismo fiscalizar a un ministerio, no es lo mismo fiscalizar a una entidad de gobierno central, descentralizado, autónomo, fideicomiso. Cada una tiene características muy sui generis que no pueden ser aplicadas unas con otras, pero en general los criterios que se utilizan, agregándole obviamente los otros, son la Constitución Política de la República de Guatemala, la normativa de la institución. Por ejemplo, en este caso, si fuera una municipalidad, sería el Código Municipal. Si fuera un Consejo de Desarrollo, sería la ley y el reglamento de consejos de desarrollo. Si fuera el Ministerio de Salud, sería el Código de Salud. Si fuera Ministerio de Ambiente, entonces así cada una de esas normativas
se va incluyendo dependiendo de qué tipo de institución es. Otro de los criterios que se utilizan es la Ley de Contrataciones del Estado, el decreto número 57-92 y por supuesto su reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 122-2016. Otro criterio que utilizamos es la Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas, tanto su ley como su reglamento, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, del decreto número 89-2002, y su mismo reglamento que está contenido en el decreto 613-2005. Otro de los criterios que utilizamos es la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto número 101-97, la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal, por ejemplo, en este caso era 2019, pero es la que esté vigente de acuerdo al ejercicio fiscal que uno está auditando. También la Ley de Protección y Mejoramiento de Ambiente, del decreto número 6886, la Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, decreto número 90-2000 y sus reformas. Otro también criterio que utilizamos es la Ley de Creación de Timbres de Ingeniería, decreto número 2275 del Congreso de la República, y la Ley del Timbre de Arquitectura, decreto número 6776 del Congreso de la República. Otra de las normas son las normas generales de control interno gubernamental, las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores adaptadas a Guatemala, que son las ISA-IGT, las normas de seguridad de estructuras de edificios y obras de infraestructura pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres con Red, todo lo que son los contratos suscritos, convenios, especificaciones técnicas generales, específicas, especiales, planos, todo lo que son los estudios técnicos, laboratorio, estructurales que pueda tener la institución para poder realizar el proyecto, así como los manuales y demás reglamentación interna de la entidad, manuales de funciones, manuales de puestos, manuales de organización. Por ejemplo, como les comentaba, si fuera Ministerio de Salud, sería el Código de Salud. Si fuera para algún tipo de proyecto de desechos sólidos, sería un acuerdo gubernativo 509, que es el reglamento de desechos sólidos, y en general cada una de las auditorías iría tomando un criterio distinto de acuerdo a la legislación vigente que le es aplicable de acuerdo al proyecto u obra que uno está fiscalizando. Otro de los puntos importantes es, pues, ¿qué información generalmente pedimos? Existe aquí, este es un ejemplo muy básico, por ejemplo, de la información que nosotros solicitamos, ¿verdad? Preliminar, con base al artículo 7 del decreto número 31-2002, que es nuestra ley. Como por ejemplo, la primera que pedimos es nombre y ubicación de la obra, si existe un contrato o convenio, la fecha del contrato o convenio, el nombre de las empresas o empresa ejecutora, el nombre del supervisor de obras, el avance físico y financiero a la fecha, fuentes de financiamiento, la clasificación, si es por compra directa, contrato, convenio, consejo o por administración directa, así como los planes POA, PEI y POM, que uno es el plan operativo anual, el plan estratégico institucional y el plan operativo multianual. Y por último solicitamos lo que es el SR1, que son las recomendaciones anteriores, que es el formulario que se les da a las instituciones cuando existieron situaciones encontradas que pues tuvieron un reparo y para saber pues cómo han ellos cumplido con estas acciones, cómo han implementado para pues mejorar este proceso, y eso lo hacemos en base al artículo 66 del Acuerdo Gubernativo 96-2019. Por otra parte, existe también dentro de la información que nosotros solicitamos, está por ejemplo cuando son obras realizadas por contrato o por convenio, realizamos un listado de ciertos requisitos, como les he indicado antes, va a depender mucho de qué tipo de obra, de qué tipo de institución y bajo qué modalidad se está ejecutando. Y en base a eso, pues tomamos algunas referencias, como por ejemplo el perfil de los proyectos, una certificación de dirección de bienes de Estado de los terrenos donde se ejecutan, toda vez que no se puede ejecutar proyectos
en terrenos que sean privados o que no pertenezcan al Estado. Los dictámenes de aprobación de factibilidad, por supuesto, el número de SNI, el número de Guatecompras, el acta de adjudicación, los convenios, el dictamen del ente rector, todos los dictámenes técnicos y financieros, por ejemplo, solicitud de modificaciones si las hubo, el contrato de obra, su aprobación, la constancia de presentación de los contratos a Contraloría, todos los documentos de cambio que se pudieron haber generado, análisis de riesgo, los avales, por ejemplo, en un caso que fueran escuelas, solicitamos el aval de proyecto de infraestructura educativa, o por ejemplo, si fueran proyectos de hospitales que no fueran directamente realizados por Ministerio de Salud, se solicita la aprobación por parte del Ministerio de Salud de la inspección de que el lugar en donde se está realizando es apto, idóneo y que cumple con las características para funcionar como tal. Pedimos, dependiendo del tipo de obra, pedimos los estudios de capacidad de suelo portante, el cálculo y diseño de los proyectos, ¿verdad? Firmados, timbrados por un profesional responsable. Pedimos las especificaciones técnicas y generales, las ofertas, la oferta del oferente ganador, el programa de inversión de anticipo, los estudios hidráulicos siempre que apliquen, estudios especiales en caso que apliquen, las fianzas, la copia de lo que es el libro de bitácora, las constancias de precalificado de las empresas de la empresa o las empresas que participan en la construcción, la licencia ambiental emitida por Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, los informes de SICOIN GL, SICOIN Web o SICOIN descentralizado, dependiendo de, como les indiqué antes, qué institución sea la que esté ejecutando, los reportes dinámicos de contrato, las certificaciones de los pagos, las coordenadas geográficas de la ubicación del proyecto u obra, los contratos de supervisión, las certificaciones de colegiado activo de los supervisores, los informes de supervisión, lo que son historiales fotográficos. También solicitamos las estimaciones de pago, autorizaciones de estimaciones, actas de inicio, acta de finalización, notificación por parte de la empresa, informes pormenorizados, los nombramientos de las comisiones, el acta de liquidación, pruebas de laboratorio de los materiales utilizados en cada uno de los renglones, la certificación de calidad que son distintas. Las pruebas de laboratorio son aquellas que determinan resistencias y capacidad, mientras que las certificaciones de calidad es que están cumpliendo con una normativa vigente de calidad de producto. La declaración de conformidad, ¿verdad? De las personas, de la entidad, de la institución que solicitó la obra, o bien si fue por parte de su misma planificación hecha en el POA, en el PEI o en el POM, pues entonces se indicaría eso. Adicionalmente a esto, a este tipo de información que solicitamos, también solicitamos dependiendo por administración o compra directa, ¿verdad? Que ahí cambia un poquito. Y cambia un poco, pero no tanto, porque muchas veces piensan que como es con fondos propios, que como es por modalidad de administración, pues no hay que cumplir los demás requisitos. El único requisito que muchas veces no se cumple en obras por administración o compra directa, obviamente es el contrato. Pero ahí se tiene que cumplir con todas las demás regulaciones que existen, como lo son las pruebas de laboratorio, como lo son las fianzas. Dicen, sí, pero es que en las fianzas normalmente lo primero que nos piden es el contrato. Pues hemos platicado con algunas afianzadoras y con el acta en donde el consejo, donde, por ejemplo, en una municipalidad en donde se aprueba este tipo de proyecto, se puede solicitar fianzas para ello. Entonces también se solicita los precios unitarios, obviamente la integración, listado de materiales, pues los datos de los proveedores, ¿verdad? Del material. Arquitecta, perdone, no se le escucha. Arquitecta.
Perdone, fíjese que tiene en silencio su micrófono. ¿Desde dónde para poder regresar? ¿Sí me escucha? Ya, en este momento ya se le escucha. Ok, entonces con la documentación, entonces esa es parte de la documentación pues que suele solicitarse, como indiqué, y va a depender de qué tipo de institución y qué tipo de modalidad pues está ejecutando. Seguidamente a esto viene pues lo que es la inspección física. Ya el auditor gubernamental de obra pública con toda esa documentación empieza a hacer un análisis, empieza a hacer un checklist, ¿verdad? De todos los documentos que se tienen. Se revisan todo lo que son las especificaciones técnicas, los planos, los contratos, la oferta ganadora. Toda esa documentación, entonces ya se prepara lo que es la inspección física. Y generalmente se solicita pues el acompañamiento del supervisor o la persona que estuvo a cargo del proyecto pues para que pueda indicarle sobre los aspectos técnicos de lo que es la obra. Y pues muchas veces si es posible, dependiendo de la modalidad del nombramiento, pues se solicita que el contratista también esté presente. Esto lo vemos en base al artículo 4, literal W del decreto 31/2002. Se realiza la inspección física, se programa, en el cual se toman las medidas y se van consignando dentro de los planos las especificaciones técnicas, y es en ese momento en donde se hace un intercambio con el supervisor y se le preguntan, ¿verdad? Algunas situaciones que de repente uno toma medidas, hay algunas medidas que son de más, otras de menos, existe alguna modificación y uno solicita si existe algún documento de cambio en trámite. Toda vez que, como se indicó en nuestra misma legislación, nosotros podemos auditar la obra en cualquier etapa de su proceso. Generalmente tratamos de que la ejecución por lo menos ya lleve un avance de un 50 o un 60%, pero indico nuevamente, va a depender mucho de qué tipo de proyecto sea. Seguidamente, después de la visita de campo o de la inspección física que se hace a la obra, procedemos con lo que es la redacción de nuestro informe, contenido en el artículo 62 del Acuerdo Gubernativo 96/2019, el cual se inicia a poner todas las características de las obras, las situaciones encontradas, y pues se formulan los posibles hallazgos. Este proceso, en base a nuestras normas ISAI, tiene que pasar por una comisión de control de calidad integrada por un área técnica, un área financiera y un área legal, la cual pues emiten sus opiniones sobre la viabilidad y sobre si son factibles tipo de situaciones encontradas y si nuestro fundamento, nuestras bases legales y técnicas están sólidas. Seguidamente de eso, cuando aprueban ya lo que es nuestras situaciones encontradas, procedemos a lo que es la discusión o notificación de hallazgos. Esto está contenido en el artículo 63 del Acuerdo Gubernativo 96/2019, que es el reglamento de la Ley de Contraloría General de Cuentas, en el artículo 28 del Decreto 31/2002, que es nuestra legislación de Contraloría, y por último, el artículo 12 constitucional, que es el derecho de defensa. Esto se hace porque necesitamos agotar el proceso administrativo de darle el derecho de defensa y de pronunciarse a la parte contraria para que ellos puedan presentar todas sus pruebas de descargo con base a todas las situaciones encontradas que nosotros les notificamos. Para lo cual ellos tienen, cuando es sanciones, cuando es un hallazgo, se notifica y tienen ellos 7 días hábiles para poder responder sobre esas situaciones encontradas. Las sanciones se imponen o se realizan con base al artículo 67 del Acuerdo Gubernativo 96/2019, con base al artículo 38, 39, 38 bis y 39 del Decreto 31/2002, en donde indica cuáles son las sanciones, los tiempos que se tiene que dar a cada uno de los auditados. De estas sanciones podrían derivarse lo que es formulaciones de cargos contenidos en el artículo 68, Acuerdo Gubernativo 96/2019. En este caso, cuando las
las sanciones, el informe de cargos, su naturaleza en sí es cuando el proceso ha finalizado. Sin embargo, la obra sí existe, pero hubieron ciertas situaciones o ciertos renglones que no se ejecutaron en su totalidad. Por lo tanto, entonces es que se solicita que se haga un reintegro de dicho erario. Existe un proceso. Se realiza un informe provisional de cargos, el cual se le notifica a las personas responsables de esa ejecución o de esa obra o proyecto, en el cual se les dan 15 días para que ellos puedan responder. Si los documentos presentados por dichas personas no cumplen o no son sólidos para poder demostrar que no hay un menoscabo en el patrimonio, entonces se confirma el informe de cargos. Sin embargo, si las personas pueden observar o darse cuenta que sí existió un pequeño problema ahí con respecto al pago en cuanto a lo que correspondía, ellos pueden hacer el reintegro por medio de los formularios AB, en donde indica que se regresa y ellos tienen que entregárselo al auditor, con lo cual el informe de cargos quedaría desvanecido. Si ellos no presentan ese tipo de documentos, entonces el informe de cargos se confirma y pasa ya a lo que es el área de Tribunal de Cuentas. Por otra parte, lo que es la denuncia, existen hilos muy delgados entre el informe de cargos y la denuncia. La denuncia se plantea cuando definitivamente está finalizado la obra, está todo pagado y donde se indica que una obra existe o un proyecto existe cuando este no está. Entonces ahí sí se procede a lo que es una denuncia y esto nos basamos nosotros en el artículo 68, Acuerdo Gubernativo 96-2019 en su segundo párrafo, en nuestro artículo 30, decreto 31/2002, que es nuestra obligación de denunciar, y por supuesto en el artículo 298, decreto 51/2002, que es el Código Procesal Penal, en donde indica que toda persona, funcionario público, tiene la obligación de denunciar toda vez haya sido testigo o tenga conocimiento de algún ilícito. Por otra parte, existe lo que es, posteriormente a ello, existe lo que es la divulgación de la información, que es lo que nosotros es como nuestra confidencialidad, porque muchas veces muchos auditados preguntan cómo está el proceso, ellos quieren saber, pero nuestra propia ley nos indica que no podemos revelar ningún proceso ni cómo está el estado de la auditoría hasta que ésta no haya sido oficializada. Aquí indica nuestro artículo 71 que será de naturaleza confidencial y reservada la información que se obtenga durante el proceso que se lleve la práctica de examen de auditoría a los entes citados. La persona o personas que elaboremos para Contraloría y que divulguemos información durante ese proceso nos impondrán sanciones disciplinarias conforme al régimen de administración de recursos humanos de Contraloría. Pero si la divulgación de dicha información causare daño y fuere susceptible de la comisión de un delito, se presentará la denuncia respectiva. Entonces, muchos auditados a veces preguntan, llaman al auditor, dicen, mire, ¿cómo va? ¿Cómo salí? Sin embargo, este tipo de información no puede ser divulgada hasta que el informe no haya sido oficializado. Tienen, por supuesto, acceso a disposición de la información por el acceso a la información pública siempre y cuando estén relacionados con ello. Sin embargo, en el momento en que pueden solicitar la información es en el momento de oficialización y ese momento es en cuanto Contralor firma y se le entrega a la entidad auditada dicho informe. En ese momento, este informe se vuelve de dominio público y puede ser requerido por cualquier persona que tenga interés en él. Sin otro particular, agradezco mucho su atención. Quedo a la espera entonces de
de receso para que ustedes puedan formular sus preguntas y dudas que hayan creado. Espero que haya sido de su agrado y que por lo menos haya podido aclarar algunas de las dudas que tenía. Muchísimas gracias, arquitecta, por su disertación. Entonces vamos a tomar los 3 minutos de receso que habíamos indicado al inicio de este evento y posteriormente daremos lectura a todas las preguntas que sean plasmadas en la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que está en el chat. Entonces, vamos a Ok, claro que pedirle sí. al área de multimedia que por favor nos coloquen el timer para que podamos tomar el control del tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. De acuerdo, estamos de vuelta, estimados profesionales. Iniciamos el espacio para que podamos hacer y formular nuestras preguntas, ya sea por medio del chat. Podríamos escribir nuestras preguntas y yo con mucho gusto daré lectura a las mismas o bien utilizar el micrófono que
también les estaremos atendiendo por ese medio. Dejamos el espacio entonces. Licenciada, perdone, arquitecta, hacen la consulta si podrían tener el listado de los documentos que piden para auditar, por favor. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que el listado, por ejemplo, este es el listado que a través del tiempo y la experiencia, pues yo he logrado con respecto a las entidades que he auditado, y con mucho gusto yo les puedo compartir este listado. Solo me hacen llegar con Axel la dirección a cual se la puedo enviar y con mucho gusto yo le mando el listado. Muchísimas gracias, licenciada. Arquitecta, solo le voy a, posteriormente le voy a brindar el correo electrónico al licenciado Axel para que por medio de él me brinde la información y yo pueda hacerla llegar a todos los participantes. Ok, claro que sí, con mucho gusto. A usted, muchas gracias. De momento, ese es la única consulta que tenemos. De ahí, pues, son preguntas relacionadas a la asistencia. Sí, eso estaba observando. Daremos unos minutitos más para que puedan los participantes colocar sus preguntas. Ok, claro que sí. Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Carlos Guillén. Yo les puedo ayudar con respecto a el registro de participación en el cual ustedes deben de llenarlo y colocar su correo personal o institucional. Deberían de seleccionar la parte de servidores públicos de cual ustedes están llenando esta constancia de participación. Después deben de colocar su número de NIT sin guión. Este debe ser un número completo, sin el guión y sin espacios, igual que el correo electrónico. Al terminar esto, si es una letra que lleva el NIT, deben de colocarla en mayúscula para que puedan ustedes también ingresarlo. No deben darle en el botón siguiente, sino que deben de oprimir el botón donde se encuentra el avioncito para que ustedes puedan realizar este tipo de gestión. Al finalizar esto, sí se les enviará un código de verificación para rectificar que es su correo electrónico, en el cual ustedes tendrán que copiar y nuevamente colocarlo dentro de la constancia de registro de participación que se está llenando. Así que esas son las dudas que estaban dentro de las preguntas con respecto a esto. Y para darles un poco de tiempo, podríamos repetir nuevamente el video tutorial para que ustedes vean cómo se hace exactamente este proceso. Así que le pido a producción que me haga favor de colocar el video tutorial con respecto al llenado de participación. La Contraloría General de Cuentas le da la bienvenida a este evento. Este es un video tutorial para el llenado del formulario de inscripción o asistencia para esta capacitación. Lo primero que debemos hacer es darle clic al enlace que se ha estado compartiendo en el chat de nuestro evento. Este nos redirecciona a esta página y lo primero que debemos hacer es llenar nuestro correo electrónico. Este correo electrónico es importante verificar que no tenga espacios ni comas y que sea el que utilizamos con normalidad. Como segundo paso, vamos a elegir el tipo de colaborador de nuestra institución. Es decir, si somos servidores públicos o prestamos servicios a alguna institución,
si somos trabajador o prestador de servicios de Contraloría, si somos estudiantes o bien somos parte del público en general, podemos elegir otros. En este caso, voy a utilizar el de servidor público, ya que pertenezco a alguna institución. Luego tenemos que colocar nuestro NID. El NID, por favor, es sin guiones, sin espacios y sin comas. Listo, ahora debemos verificar la información. Es importante hacer mención de que si nos aparece un error, debemos verificar si el correo y el NID está correctamente escrito o bien si tenemos actualizado nuestro RTU en ASAT. Vamos a verificar no en el botón siguiente, sino en el verificador, que es un icono de un avioncito. Vamos a darle clic a este icono. Y listo, se nos ha generado un código para el correo que registramos. Debemos acceder a nuestro correo y listo, se nos ha enviado un código de verificación 670382. Es importante abrir nuestro correo y verificar el código, ya que el código es personal y solo puede utilizarse una vez. Vamos a darle clic en siguiente. Y este nos confirma de que no podemos utilizar el correo dos veces. Le vamos a dar clic en aceptar. Después de haberle dado siguiente, este nos lleva a la página con nuestra información personal. Debemos verificar que todos los datos sean correctos y llenar el campo de profesión u oficio y el país de residencia. Y listo, vamos a darle clic en siguiente. Listo, en esta página debemos colocar la institución, entidad o dependencia a la cual pertenecemos. Vamos a seleccionar el departamento, el municipio y el área o departamento en el cual laboramos y el puesto que desempeñamos. Vamos a darle nuevamente clic a siguiente. Y como último paso debemos guardar nuestra información. ¿Está seguro que desea enviarlo? Le vamos a dar clic en enviar. Y es así como nuestra inscripción ha sido completada. Nos tiene que aparecer esta información que se ha realizado su inscripción exitosamente. Asimismo, se nos envía un correo electrónico en el cual nos confirman nuestra inscripción. Así que sean bienvenidos a esta capacitación. Muchísimas gracias, producción, por ese video compartido. Es de mucha utilidad para los participantes. Arquitecta, le comento que de momento no tenemos ninguna consulta por medio del chat. ¿Sí? ¿Me escucha, arquitecta? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Ok, a mí? muchas gracias. Sí, ya en este momento ya le escucho muy bien. Ok, sí. Ok, está bien. Sí, de momento, pues eso solo era lo de los listados de documentos y únicamente es la única consulta que tenemos por medio del chat. Ah, ok, está bien. Entonces, no sé si damos por finalizada la presente sesión. Sí, claro que sí, no tienen ninguna duda o consulta, no. Pues de momento no hay. No sé si gusta, podemos dar un par de minutos más. Claro que sí, con mucho gusto. De acuerdo, entonces vamos a dar a las 10:21 para ver si tal vez algún participante plasma alguna pregunta. Ok, claro que sí. Muchas gracias, arquitecta. A usted.
Bien, arquitecta, le comento que tenemos varias consultas por medio del chat. Consulta Mario Barahona, hicieron mención acerca de que la fiscalización es diferente para las entidades. Sí, no es que sea diferente. Lo que sucede es que los criterios, por ejemplo, dependiendo si es municipalidad, dependiendo si es ministerio descentralizada, lo que cambia en sí no es la fiscalización, sino la normativa que se utiliza, ¿verdad? Porque no es lo mismo fiscalizar a una municipalidad donde le aplica cierta normativa y lo que es un ministerio que le aplica a otra. Entonces, la fiscalización es la misma. Los criterios para evaluarla son distintos en cuanto a la legislación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con municipalidades yo solicito código municipal, código consejo de desarrollos, por si hay colaboraciones o convenios con consejos, o si hay cooperación internacional, mientras que, por ejemplo, con ministerios, ellos tienen, pues, también otro tipo de regulación. Entonces, la fiscalización es la misma. Lo único que sui generis es los documentos legales bajo los cuales se verifica a la institución y dependiendo también del tipo de obra que estén ejecutando. Muchas gracias, arquitecta. Nos pregunta Ingrid Hernández, para determinar que los informes de supervisión emitidos, valga la redundancia, por el supervisor de obra pública cumplen con lo que requiere la Contraloría General de Cuentas, ¿qué criterios son utilizados? Es decir, en formato, tiempo de emisión, cantidad de informes emitidos, etcétera. Ok, supongo que se refiere en cuestión, por ejemplo, de formatos, pues no hay un formato establecido, ¿verdad? En la ley de contrataciones, por ejemplo, establece el informe después de que la empresa notifica a la institución de que está finalizada la obra, indica un informe de supervisión, ¿verdad? Que no tiene que pasar de 15 días después de esta notificación para que pues pueda trasladarlo y se pueda realizar lo que es la junta de recepción. Dentro de los criterios, por ejemplo, que se podrían utilizar, como no existe ningún formato establecido o preestablecido por una institución y por Contraloría tampoco, pero sí tendría que contener como los renglones de trabajo, los documentos de cambio, las fechas en las que se realizaron, por qué se realizaron, ¿verdad? Los informes de supervisión. Y es que existen dos. Existe el informe de supervisión como tal, el que se entrega conforme al avance físico, y el informe pormenorizado, que es el que generalmente nosotros ponemos un poco más de atención siempre y cuando la obra haya finalizado. Ahora, cuando la obra no ha finalizado, generalmente nosotros solicitamos todos los informes como para poder enterarnos de cuál ha sido el historial, cuáles han sido los cambios que se han dado, el por qué se han dado estos cambios y las justificaciones, pues, de los mismos. Muchas gracias, arquitecta. Pregunta Ingrid Hernández, ¿se verifica la normativa interna de las instituciones y otros criterios adicionales? Por ejemplo. Ok, dentro de la normativa interna, por ejemplo, les voy a poner a Ministerio de Salud Pública. Cuando uno va a verificar hospitales, ellos tienen una unidad de planificación estratégica, la cual posee un manual donde especifica todos los requisitos que deberían de tener las obras que van a cumplir con la función de hospitales o centros de salud y los tipos. Entonces, ellos tienen su propia normativa, entonces uno tiene que hacer uso de ella para poder verificar el manual de funciones. ¿Por qué? Porque así uno logra determinar pues quién es el responsable directo de pues las situaciones encontradas y a él dirigirle las recomendaciones sobre el hallazgo. Entonces, ese tipo de normativa es a la que se refiere los manuales de funciones, si tienen ellos algún reglamento interno, como por ejemplo lo que les indicaba del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que ellos tienen ese tipo de reglamento. Por ejemplo, si estamos fiscalizando el manejo de desechos sólidos hospitalarios, ellos también poseen un reglamento, ¿verdad? En donde ellos indican cómo se manejan los desechos. Entonces, cada institución tiene algunos reglamentos y algunas situaciones para poder verificarlos a través de ellos. Por ejemplo, las municipalidades. Si estamos fiscalizando lo que es el manejo de desechos o vertederos, hay muchas municipalidades que cuentan con manuales y reglamentos para el manejo de desechos sólidos
y de desechos comunes, ¿verdad? Que tienen los municipios. Entonces, en base a eso, uno puede ver si ellos cumplieron con su normativa interna. A ese tipo de normativa y ese tipo de reglamentos y acuerdos me refería cuando indico que se vende la institución. Muchísimas gracias, arquitecta, por sus comentarios. De momento, estas son las preguntas que tenemos en el chat de preguntas y respuestas. Creo que damos por finalizado, ¿verdad? Sí, claro que sí, con mucho gusto a la orden. Muchísimas gracias. Entonces, solo recordándole a los participantes contestar nuestras encuestas de calidad que están siendo compartidas por medio del chat para que puedan, por favor, responderlas. Y pues bien, sin otro particular u otra pregunta, damos por finalizado el curso de supervisión de obras. La Superintendencia de Administración Tributaria agradece a la Contraloría General de Cuentas por la invitación a este evento formativo, a la docente arquitecta Romy Guzmán por su excelente disertación y a los participantes por su asistencia y puntualidad. Damos por finalizado. Muchísimas gracias, arquitecta. Ok, a ustedes, que tengan buen día. Que tenga buen día.